¿Sabías que estamos gastando 15 millones de euros de nuestros impuestos en reparar trenes que han sido grafiteados? En este vídeo voy a hablaros de la obra más cara. ¿Cómo puede ser que estemos los españoles pagando 15 millones de euros en arreglar los trenes que nos han grafiteado, malditos vándalos? Para ello hay que poner una obra en arco y gastarnos más dinero, porque así concienciaremos a la gente de que eso está mal. El otro día estoy navegando por internet y de repente me encuentro unos banners de Renfe en los que ponía la obra más cara, Renfe, Arco. Digo, tengo que enterarme a ver qué es lo que pasa ahí. Vale, entro y me encuentro que Renfe se ha gastado un pastón en poner un stand en Arco. No había otras ferias, tenía que ir a Arco, que creo que es la más cara, con diferencia, para poner allí un stand con una puerta que ha sido grafiteada para concienciarnos a todos de lo malo que es el graffiti y de cómo eso nos cuesta muchísimo dinero a todos. Me parece bien, yo no estoy a favor de que la gente destroce los trenes, pero tampoco me parece bien una campaña que se gasta un dinero en un stand de Arco, porque justamente si la campaña está diciendo que nos cuesta 15 millones de euros en reparar los trenes, ese dinero que están destinando a concienciar y que cuesta un pastón, porque poner un stand en Arco cuesta un pastón, para concienciarnos de que eso está muy mal y que nos cuesta dinero, me parece un absurdo total. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con este vídeo? Pues mira, lo primero, a mí no me gusta que grafiteen los trenes, no me gusta, sobre todo porque me joden el poder ver el paisaje. A mí me gusta ir sentadito en el tren, ir viendo el paisaje, sentirme que vivo, tener pensamientos profundos, mis reflexiones. Yo qué sé, me gusta estar tranquilo y ver lo que hay fuera. La campaña en sí, tengo que reconocer que tiene su parte ingeniosa, puesto que es una manera diferente de concienciarnos de que hay un gasto que nos está suponiendo a todos todo lo que está pasando con los trenes, ¿no? El hecho de que haya grafiteros que hacen palancazos, que están pintando a diestro y siniestro, las rupturas que eso supone, el hecho de que tengan que tener trenes parados, todo eso lo entiendo. Está mal, no lo apruebo, no estoy diciendo que lo justifique. Ahora bien, una vez que ya he dicho que me parece que está muy mal, hay varios matices que me gustaría introducir, porque hay cosas que yo no entiendo, no las entiendo. Una es, ¿por qué las empresas pueden poner lo que les salga de los huevos y nos tenemos que comer sus anuncios con patatas? Sí, tienen el dinero para poder pagar el que tú tengas que ir todo el rato sin poder ver por el cristal, porque tienes ahí un anuncio que ocupa todo el vagón, o que vayas al metro y te tengas que estar comiendo todo el rato anuncios, porque sí, tienen pasta y eso contribuye al bienestar global, porque como ponen dinero, ese dinero se supone que revierte en las instalaciones. De manera que, si tú eres artista creativo y te apetece poder comunicarte con los demás, a no ser que seas multimillonario y que tengas mucho dinero, no vas a poder hacerlo nunca. Lo cual no me parece bien. Creo que habría que buscar la fórmula para que los artistas puedan expresarse del mismo modo que pueden hacerlo las empresas. Punto 2. ¿No hay otra manera para poder reducir el coste y que no pase por tener que gastarte el dinero en una feria? Por ejemplo, una idea que se me ha ocurrido y que simplemente he ido un momento a Google para ver si alguien había hecho algo parecido en algún otro país y he visto que efectivamente ya se está haciendo en otros países. ¿En qué consiste esa gran brillante idea? Pues simplemente, ¿por qué no dejar que diferentes artistas vayan customizando los trenes? Es que están de cajón. Si tú haces que artistas puedan customizar los trenes, que en ese momento están blancos o tienen una raya en la que pone Renfe, ¿por qué no dejas que pinten allí de una manera controlada, que hagan una obra que revierta en el beneficio de Renfe, de los pasajeros, de que sea un bien cultural para todos aquellos turistas que vienen, para las personas que vivimos en el país y que vamos a poder disfrutar de una obra de arte en movimiento que además va a estar bien hecha? Porque normalmente cuando tienes que pintar a toda leche para que no te pille el guardia de seguridad, no puedes hacer una obra tranquilamente y hacerla en condiciones. Tienes que hacer una mierda. Bien. ¿Por qué no se está haciendo eso? ¿Por qué no se está haciendo una campaña para permitir que los artistas puedan expresarse? ¿Por qué Kenor
tiene, por ejemplo, una obra que hizo en Ámsterdam en la que le encargaron que pintara un tren que quedó además increíble, quedó súper bien. O por qué en Japón están haciendo esto mismo y están permitiendo que los artistas se expresen y que puedan tener un espacio de comunicación con todos aquellos que vean los trenes. No entiendo cómo puede ser que estén quejándose del dinero que se están gastando cada año en reparar los desperfectos de los grafiteros y no busquen una alternativa, y que lo único que se les ocurra sea invertir más pasta en un stand en Arco. De verdad, no lo entiendo. Bueno, pues nada, ya está. Eso era lo que quería compartir con vosotros. Si quieres que vaya haciendo más vídeos como este, dale al like, suscríbete, que siempre me apoya y me va muy bien el sentir que hay otras personas que están apoyando mi trabajo. Y si tienes otra opinión al respecto, ideas, quejas, sugerencias, etcétera, déjalo en los comentarios, que me encantará leerlo. Venga, un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Vale. Ahora viene mi... Vale. Y claro, yo cuando he visto toda esta campaña, que la verdad puedo entenderlo, o sea, a mí... Bueno. Cuando vi esta campaña pensé, bien, puedo entender... Hostia...